Seguramente muchos de nosotros hemos escuchado acerca de lo que ha estado pasando en Osbury, Kentucky, acá en los Estados Unidos. Se le ha llamado avivamiento y bueno, antes de decir qué pienso al respecto o hacer una evaluación o expresar mis puntos de vista, simplemente quiero hablar un poquito de lo que está pasando en Osbury, la universidad de Osbury en Kentucky. Wilmore me parece que es la ciudad. No pretendo ser un experto en el tema, no pretendo saberlo todo al respecto. De hecho, voy a hablar en muchos casos, en muchos sentidos, a partir de lo poco que puedo ver, suposiciones de lo que puedo ver. Sí he leído, sí he investigado, sí he visto, pero es que hay tanta información y todo el mundo está hablando. Pero no pretendo ser un experto al respecto y seguramente muchos de nosotros hemos estado viendo lo que está pasando allá. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, resulta que en esta universidad el miércoles 8 de febrero, el pasado miércoles 8 de febrero de 2023, después de un servicio normal de capilla, de adoración, devocional con los estudiantes, hubo alabanza, hubo oración, hubo una predicación, como cualquier otra. Cada semana tienen lo mismo. Yo he sido parte de algunas de las capillas de universidades, no en Osbury, pero sí en Baylor University. Pero resulta que acá en Kentucky, después del servicio, algunos estudiantes decidieron quedarse algunos minutos más cantando, orando, continuando la adoración a Dios, y se extendió por varias horas. Pasaron la noche, hasta el otro día continuaron y han llevado ya más de una semana, dicen que más de 200 horas de servicio continuo, cantando y orando, gente comprometiendo su vida, haciendo decisiones por Dios. Ahora, no todos los estudiantes han estado ahí las 200 horas, es imposible, ¿verdad? Van y vienen, por supuesto. Al principio, de hecho, siguieron habiendo clases. Los primeros días siguió habiendo clases en la universidad. Después, cuando llegaron ya a varios días que esto seguía y seguía y seguía, pues decidieron cancelar las clases para que, bueno, los jóvenes pudieran asistir libremente, porque al parecer había una especie de euforia, efervescencia espiritual por la palabra de Dios. Y he escuchado algunos de los testimonios de personas que han ido, algunos estudiantes, maestros, otros que no tienen nada que ver con la universidad, pero les ha interesado y han ido. Y bueno, más o menos coinciden en algo, y es el hecho de que no todo el día han estado todos los estudiantes y llenísimo. En las mañanas en las madrugadas, un grupo pequeño de estudiantes, personas, 20, 30 personas. Pero en las noches generalmente es cuando se juntan masivamente, y los que han dicho que ha habido filas de hasta miles de personas por entrar a la capilla ahí del seminario de Osbury. Y quisiera que entendiéramos todos un poco el contexto, porque yo sé que a lo mejor para bautistas, como nosotros somos de la Alianza Bautista Ministerial, somos del seminario teológico bautista. Yo soy bautista y hablo sobre todo en nombre de los bautistas. Si nos está escuchando alguien de otra denominación, entiendan que a veces para nosotros los bautistas, cuando pensamos en avivamiento, quizá tenemos algunas referencias de pronto que no son exactamente las mismas que existen acá en los Estados Unidos. Este asunto de los avivamientos, revivals, awakenings, existe en los Estados Unidos desde hace muchos años. Desde antes de que existieran las denominaciones pentecostales, carismáticas, desde hace muchísimos años existían avivamientos, y que realmente eran, creo yo, cosa buena. Había un regreso a la palabra de Dios, un avivamiento por la Biblia, por la predicación verdadera del Evangelio. Así surgió una denominación histórica, protestante, evangélica, de los metodistas, con los hermanos Wesley en Inglaterra, que eran anglicanos y que tuvieron experiencias de avivamiento ellos mismos en la palabra de Dios, en consagrar su vida a Dios, y a partir de ese movimiento en Inglaterra comenzó la denominación metodista. Y la denominación metodista históricamente ha tenido digamos, su cultura denominacional este asunto de los avivamientos, porque así fue como surgieron. Y este seminario en Kentucky, el seminario Osbury, es precisamente un seminario metodista. Y en Estados Unidos, desde antes de que fueran Estados Unidos, cuando eran las 13 colonias, hubo un gran avivamiento en el siglo XVIII, en la década de los 30, 1730, hubo un gran avivamiento que fue muy importante para Estados Unidos, no solamente como en lo espiritual, sino en lo social, en lo económico y muchas otras cosas. Entonces, los avivamientos son como parte incluso de la cultura de esta nación.
Y bueno, les cuento mi propia experiencia. Yo trabajé en la Universidad Baylor, es una universidad cristiana. Yo fui capellán, uno de los capellanes. Mi trabajo era vivir con los estudiantes y saben que muy a menudo veíamos este tipo de cosas en mucha menor escala, por supuesto. Después de una noche de adoración, después de un servicio, algunos estudiantes agarraban su guitarra, se iban por allá a cantar, empezaban 5 cantando y al rato eran 10, al rato eran 15, al rato eran 20. Nunca me tocó ver que pasaran toda la noche, pero sí muchas veces me tocó ver que pasaban muchas horas, hasta altas horas de la madrugada. Mi pobre esposa y yo no podíamos dormir porque estábamos escuchándolos cantar, porque vivíamos ahí con ellos, pero era hermoso, la verdad era bonito verlos. Y seguramente muchos de nosotros hemos experimentado este tipo de cosas, ¿no? En algún campamento, en algún conajeva, en algún congreso de jóvenes, en algún retiro. De pronto están las cosas, digamos, organizadas dentro del programa, predicaciones, alabanza, pero se acaba todo y queremos seguir, porque estamos emocionados, estamos en la euforia y es bonito, es bueno. No quiero decir que es algo malo, para nada. Yo lo he experimentado en un campamento, en una fogata, y empezamos a cantar y cantar y cantar, y es un momento muy hermoso de adoración a Dios. Y parece que así empezó, creo yo que así empezó este momento que se ha hecho tan famoso. Claro que escaló pues a una escala mucho mayor, ¿verdad? Porque han pasado ya varios días, más de 200 horas, dicen. Pero también me parece importante que además de entender el contexto de este país, de esta cultura, y en Kentucky, que pues está dentro del que se llama el Bible Belt, el cinturón de la Biblia, el área más conservadora de los Estados Unidos, donde un gran porcentaje de la población es cristiana, pero no solo cristiana cultural, sino que van a la iglesia, menos que antes, pero por supuesto sigue siendo una mayoría de la población que es cristiana. Entonces entendamos este contexto y también entendamos el contexto del campus universitario. Esto no pasó en una iglesia, pasó en una universidad, en un campus universitario, y entendamos, estos jóvenes, a mí me tocó vivir con estos jóvenes. En nuestros países de Latinoamérica no siempre es así, casi nunca es así, pero en Estados Unidos los jóvenes a los 17, 18 años dejan su casa, se van a vivir al campus universitario y están ahí 9 meses de los 12 meses del año, están ahí, viven ahí. De alguna manera se siente como un campamento continuo, ¿no? Entonces me parece que entendiendo ese contexto quizá es, no sé si más fácil, pero quizá imaginarnos mejor lo que está pasando y lo que pasó, cómo se inició es lo que está pasando, como quiera que ustedes le llamen, si quieren llamarle avivamiento, si quieren llamarle evento, momento, y a lo mejor esto nos ayuda a entender eso. Y la verdad es que sí, a mí me emociona, me gusta pensar que es algo bonito, que hay jóvenes entregando su vida a Cristo Jesús. Qué padre que están adorando a Dios, sobre todo pensando en esto. Era el fin de semana del Super Bowl. O sea, en vez de estar viendo el Super Bowl, que es un evento famosísimo, que todo el mundo pues, va, ¿no? Ve y es casi como una cuestión cultural religiosa en los Estados Unidos. En vez de hacer eso, estaban adorando a Dios. ¡Qué padre! El día de San Valentín, en vez de estarse entregando cartitas y saliendo, que no tiene nada de malo ver el Super Bowl, no tiene nada de malo darse chocolates, pero qué bonito ver jóvenes que en vez de estar haciendo esas cosas, que no tienen nada de malo, pero prefieren estar cantándole a Dios. Y luego también pensar que fue un asunto sin grandes producciones. O sea, no contrataron a un gran predicador, un gran grupo de música, un estadio, luces, fuego. No, ahí en una capilla de una universidad bastante tradicional, sin grande producción, y ha ocurrido esto, me parece bonito. Y ahora sí, mis hermanos, esta es mi evaluación de lo que aconteció otra vez, a riesgo de equivocarme. ¿Podría estar equivocado en mi evaluación? Sí, podría estar equivocado. ¿Conozco todo lo que está pasando? No conozco todo lo que está pasando, pero quiero decir 3 cosas en general. Número 1, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si hay jóvenes entregando su vida a Cristo Jesús, cantándole al Señor, y esto se está viralizando y mucha gente lo ve y lo conoce, gloria a Dios, que se predique la palabra. Como dijo el apóstol Pablo, algunos predican genuinamente y algunos predican por vanagloria. Total, Cristo es predicado y eso es lo importante. Gloria a Dios. Número 2, que haya más. Ojalá que haya más como esto, que no sea solamente ahí, que haya más jóvenes emocionados por Cristo Jesús, alabando a Dios. Seguramente habrá quien lo tome solo como emociones. Habrá quien está ahí solamente por moda. Habrá quien está ahí incluso hasta por superstición, pensando que el lugar tiene algo sagrado. Sí, seguramente, y eso no es bueno.
Seguramente hay quien vaya por moda, quien vaya solo por las emociones, sí. Pero también seguramente habrá quien tenga un encuentro verdadero con Dios. Por eso no estoy seguro que podamos juzgar el evento independientemente de cualquier otra cosa, porque habrá los que usen esta experiencia para entregarse a Cristo Jesús, para arrepentirse, para venir a sus pies. Habrá quien no, y eso pasa siempre. Eso pasa siempre. En nuestras iglesias de pronto hay gente que va nada más por morbo, por curiosidad, por emoción, por moda. Y habrá quien va porque ama la palabra de Dios y tiene un encuentro con Dios. Siempre hay trigo y cizaña, siempre hay ese riesgo, y eso no quita que hagamos lo que hacemos, y eso no quita que haya cosas buenas. Y la tercera cosa que quiero decir es, ¿por qué no? Prefiero pensar que es bueno lo que está pasando, prefiero pensar que hay cosas buenas. Como dijo Gamaliel, ¿recuerdan? En el libro de los Hechos, no nos hallemos, lo voy a decir aplicado a esta situación, no nos hallemos criticando algo que es de Dios. A lo mejor es de Dios, y si lo empezamos a criticar y no nos hallemos criticando algo que es de Dios. A lo mejor no es de Dios, y si no es de Dios, pues no va a prevalecer y no pasa nada. Pero no vayamos a ser hallados criticando algo que es de Dios. Ahora, comienzo diciendo esto. Noten ustedes, comienzo diciendo algo positivo, porque ahora quiero expresar algunas preocupaciones también. Y miren, el hecho de que yo diga que es algo bueno y que quiero pensar que es algo bueno, no me exime de también poder decir algunas preocupaciones. No quiero ser el Grinch, no quiero ser un juicioso criticón, no quiero parecer envidioso, ¿verdad? Porque de pronto entre siervos de Dios, entre pastores, hay envidia. Y una iglesia empieza a crecer y empieza a tener avivamiento, lo que sea. Y no faltan las iglesias pequeñas, las iglesias que no crecen, que los critican. No, sí, están creciendo, pero porque son puras emociones. Están creciendo, pero porque están metiendo cosas seculares, mundanas. No, para nada, no quiero ser así. No quiero ser un Grinch criticón, envidioso, definitivamente no. Pero se vale tener discernimiento. Se vale señalar algunas cosas que hay que señalar. Y no estoy yo aquí haciendo aguafiestas, apagando el espíritu. No, de ninguna manera. Celebro que haya la obra de Dios en cualquier lugar. Pero también se vale, porque también es nuestra responsabilidad como siervos, como pastores, como gente de la Biblia. Se vale reflexionar al respecto. Y quiero expresar por lo menos dos preocupaciones que tengo respecto a lo que está pasando allá en Osbury. Número uno, la viralización del asunto. No es que esté mal que se haya hecho viral. Gloria a Dios, si llenamos las redes sociales de la palabra de Dios y de jóvenes cantando a Dios, ¡qué bueno! No digo que esté mal el hecho de que se haya viralizado, sino que el hecho de que se haya viralizado pudiera causar algunas cosas que no son del todo benéficas. Por ejemplo, la presión mediática que ha generado este asunto. Una presión mediática que puede generar en algunos una especie de soberbia. Todo el mundo nos está viendo. Algo estamos generando en las redes sociales, y que se pierde el foco de lo que es importante en cualquier comunidad cristiana, que es servir a Dios y hacer la voluntad de Dios. Y cuando empezamos a pensar más en que otros nos vean, que salgamos en las redes, que tengamos muchos seguidores, muchos views, mucha viralización, pues seguramente no es quizá lo mejor, ¿cierto? Y el hecho de que se haya viralizado, pues también causa que muchos grupos de diferente índole, grupos de diferente doctrina, pues lo están haciendo suyo. Y he visto conservadores, reformados, carismáticos, pentecostales, bautistas, gente de muchas diferentes denominaciones, hablando de este mismo tema, yendo allá. Y ahora, no es que esté mal que nos juntemos con otras denominaciones, gloria a Dios, si hay comunión entre hermanos en Cristo de diferentes iglesias. Pero el problema es que de pronto también algunas que yo podría llamar pues falsas doctrinas, supersticiones, empiezan a convivir con lo que quisiéramos que fuera evangelio de Cristo, puro. Entonces, esa es una preocupación. Y simplemente es una preocupación. Pero hay otra, y esta es la que quisiera reflexionar más detenidamente, que es la manera de entender la palabra avivamiento. Se habla de avivamiento y todo el mundo, esa es como la palabra de moda para referirnos a este evento. Y yo no quiero decir que no lo es, ni quiero decir que sí lo es, porque la palabra avivamiento puede referir a muchas cosas.
Pero lo que sí me parece que deberíamos tener cuidado es ese no reducir la obra de Dios, el avivamiento de Dios, a las horas de cuánto dura un servicio. El poder de Dios no se mide en horas de servicio. Puede haber servicios de 20 horas en los que no pase nada. Y puede haber servicios de 20 minutos en los que haya un gran poder del Espíritu de Dios. Ahora, no estoy diciendo que aquel evento, no estoy criticando el evento en específico. Estoy ahora más bien hablando en general, de que no podemos definir un avivamiento por horas. No podemos reducir el avivamiento de Dios a eventos y servicios. No podemos limitar el poder de Dios a un lugar. De pronto, honestamente, sí creo que hay en algunos, y recuerden, no estoy tratando de criticar, no estoy tratando de juzgar a nadie, estoy tratando de que reflexionemos teológica, bíblicamente, inteligentemente, no solo en lo que está pasando aquí, sino en cómo entendemos nuestra vida cristiana, nuestra práctica como iglesias. Y de pronto pensar que el poder de Dios, la obra de Dios se limita, se reduce a un lugar, como que ahí está el poder de Dios y tienes que estar ahí para sentirlo. Sí me parece que puede llegar a caer en superstición. Y recuerden, no estoy criticando a los que van. Es más, no les miento, yo estuve a 2 de ir. Estoy aquí en Texas, no está tan lejos, estamos en el mismo país. Me puse a investigar ahí en Google, vamos a ver, quizá pues para ver qué está pasando, para saber, porque me interesó el asunto. No, está bien lejos, me queda como a 13 horas. A lo mejor si hubiera estado más cerca, sí iba. No estoy criticando a los que van ni estoy condenando a nadie. Simplemente estoy tratando de que pensemos bíblica, teológicamente, en cómo entendemos quién es Dios y cómo trabaja Dios. Y Dios no se limita a un lugar, a 4 paredes. Me gustó esta frase que leí por ahí. Dios no aviva lugares, Dios aviva personas. Ahora, no estoy diciendo que lo que está pasando ya está mal, al contrario, dije primero, gloria a Dios. Pero quisiera que tengamos cuidado con el emocionalismo. Mi conclusión es esta: que haya más momentos como este de adoración a Dios verdadero, pero también que como pueblo de Dios crezcamos en discernimiento y que reflexionemos bíblica y teológicamente en estos tipos de eventos, en lo que está pasando, y que tengamos la madurez. Porque de pronto están pasando estas cosas y nos empezamos a pelear. No critiques, no juzgues. Y otros, no, si es que esto está muy mal porque es pura emoción. No podemos tener la madurez para dialogar sin necesidad de juzgar a nadie, sin necesidad de simplemente dialogar y con la palabra de Dios, pues entender exactamente qué está pasando y qué queremos. Más bien, qué Dios quiere de nosotros. Dios nos quiere avivar, por supuesto que sí, pero tenemos que entender exactamente a partir de su palabra qué es un avivamiento y qué es el verdadero avivamiento y la verdadera obra de Dios en nosotros. ¿Qué es un avivamiento? ¿Qué es avivamiento? Se habla mucho de avivamiento y creo que necesitamos entender eso. ¿Qué es lo que es? Así es que voy a reflexionar ahora en lo que es un avivamiento a partir de la palabra de Dios, a partir de la fe cristiana, nuestra sana doctrina. ¿Y saben qué? Es difícil definir lo que es un avivamiento por varias razones. Primero, porque la Biblia no define lo que es un avivamiento. No encontramos nunca el apóstol Pablo, a Jesús, a nadie en la Biblia definirlo así como una definición que nos limite para entender exactamente. No la encontramos en la Biblia. Y luego también es difícil porque diferentes grupos cristianos llaman avivamiento a diferentes cosas. De pronto un evento, un concierto, una campaña evangelística, una velada de oración, un servicio de más de 24 horas, a veces hasta desde lo más pequeño, ¿no? Una restauración de un matrimonio le llamamos avivamiento. Ahora, entonces llamamos avivamiento a muchas cosas, desde cosas pequeñas hasta cosas macro. Y entonces es difícil definir exactamente qué es un avivamiento. Y yo no quiero condenar el uso de la palabra avivamiento, pero sí quisiera decir aquí, entre pastores, entre gente que nos interesa reflexionar bíblica y teológicamente, que creo que sí sería bueno tener alguna definición más clara, menos ambigua. No pretendo yo poner límites estrictos y dogmáticos de lo que debe ser un avivamiento, pero sí me interesa que juntos construyamos, a partir de nuestra reflexión bíblica y teológica, alguna definición constructiva, por decirlo así, de lo que es avivamiento, mucho más clara, menos ambigua, ¿no? Porque cualquier cosa ya, cualquier culto, cualquier celebración, cualquier cosa puede ser avivamiento. Entonces,
Eh, Déjenme comenzar a hacerlo con 4 cosas que quiero decir acerca de lo que es un avivamiento. Número 1 es un despertar espiritual. La palabra lo dice, ¿no? Avivamiento es un despertar espiritual que es provocado por el Espíritu Santo. Me parece que esto es básico para entender lo que es un avivamiento. Es Dios el que produce los avivamientos, no somos nosotros. No podemos construir, no podemos imitar. Por eso digo que uno de los peligros de un avivamiento que se hace viral y que todo el mundo empiece a hablar de él es que de pronto queremos imitar, queremos forzar, queremos copiar y traemos cosas y forzamos situaciones y entonces queremos nosotros crear el avivamiento. Es Dios el que crea el avivamiento. Y bueno, en mi iglesia hace poco prediqué acerca de esto y 3 cosas dije con la letra A, porque ya saben que así son los sermones, ¿no? Hay que crear cosas que se hagan fácil la memorización. Y dije que un avivamiento contiene arrepentimiento genuino, adoración profunda y amor en acción. Regresamos a Dios, adoramos a Dios y amamos al prójimo. El avivamiento tiene que traducirse en algo real. No se puede quedar en emociones solamente. Entonces, número 1 es un despertar espiritual por el poder del Espíritu Santo. Segunda cosa que quiero decir, un avivamiento habla de algo que se despierta, algo que estaba dormido. Se aviva algo que estaba muerto. Dios tiene que despertarnos. Esto me parece muy importante porque miren, un avivamiento no es para sentirnos más espirituales, para sentirnos mejores. Y de hecho creo que cuando pasa eso podemos pensar esto no es un avivamiento verdadero. Porque de pronto hay un servicio muy largo, hay eventos masivos, hay crecimiento de algún tipo y nos sentimos superiores a los demás. Somos más espirituales. Sentimos que caminamos 30 centímetros sobre el piso porque somos tan santos. De hecho es un poco lo contrario. Porque un avivamiento ocurre cuando hemos estado alejados de Dios, hemos estado dormidos, hemos estado hasta moribundos quizá, y Dios nos tiene que revivir. Ahorita vamos a ir a la palabra de Dios, y en la palabra de Dios vemos ejemplos de avivamiento, y siempre esos avivamientos suceden cuando el pueblo estaba alejado de Dios, cuando el pueblo estaba en pecado, se habían olvidado de Dios, y Dios los tiene que avivar. Por eso el avivamiento comienza con arrepentimiento, volver a Dios. Y esa es la tercera cosa que quiere decir que es un avivamiento, es un regreso a la palabra de Dios. Volvemos a la palabra de Dios. En la Biblia los avivamientos siempre tienen esa característica, se vuelve a la palabra de Dios. No tiene que ver necesariamente con emociones, no tiene necesariamente que ver con cuánta duración hay un servicio. Y no estoy diciendo que las emociones sean malas, ni que los servicios largos sean malos. Estoy diciendo que el verdadero avivamiento se caracteriza, se distingue por un regreso a la palabra de Dios. No por cuánta emoción hay, no por cuántas lágrimas se derraman, no por cuánto dura un servicio. Y no estoy diciendo que eso sea malo. Estoy diciendo que lo que distingue un avivamiento es su palabra. No son meras pláticas inspiradoras, no son meras emociones. Es regreso a la palabra de Dios que produce arrepentimiento y santidad. Pasión por la obra, pasión por las misiones, pasión por el evangelismo, por su palabra, por un cambio de vida, por dejar el pasado atrás, la vida vieja atrás. Entonces, en resumen, ¿qué es un avivamiento? Es una temporada, un momento en el que el pueblo de Dios despierta por el poder del Espíritu Santo y comienzan a ver frutos visibles. Conversiones, santidad, llamados a servir, a las misiones, etcétera, etcétera. No hay recetas, no hay modelos. Yo no puedo traer aquí una definición de avivamiento que diga exactamente un molde de lo que debe ser. No hay esquemas de números, cuántas horas, cuánta geografía, cuánto espacio, cuánto tiempo. No puedo, porque no se define así un avivamiento. Más bien lo que les propongo es que entendamos lo que dice la palabra de Dios de los avivamientos, que es un despertar espiritual en el que hay arrepentimiento creado por el Espíritu Santo de algo que estaba dormido y regresamos a su palabra para que haya frutos visibles. Avivamientos en la Biblia. Quisiera que vayamos entonces a la palabra de Dios a ver algunos ejemplos de avivamiento que nos ayudan a entender lo que es el verdadero avivamiento. Y tengo un número de ellos. En la Biblia es difícil quizá tener un número aquí exacto de avivamientos, porque en la palabra de Dios no se
denominan como tal. Más bien vemos al pueblo de Dios tener regresos a Dios y bueno, creo que los podemos llamar avivamientos, pero me parece que hay algunos elementos en común a lo largo de la historia del pueblo de Dios que nos ayudan a entender cómo obra Dios en su pueblo, cómo aviva Dios a su pueblo. Y bueno, los menciono. Moisés en el Éxodo, me parece que un avivamiento es cuando Dios llama a su pueblo, los saca de Egipto, los trae por el desierto, derrama su gracia sobre ellos, las 9 plagas en Egipto, más la 10ª plaga de Egipto, los libera, los hace cruzar por el mar Rojo, los trae por el desierto con cuidado, dice la Biblia, como en alas de águilas, les da pan, les da sombra, les da codornices, les da luz en la noche, los trae cuidadosos, con mucho cuidado, dice mi maestra de Antiguo Testamento, les da Kentucky Fried Chicken y les da popcorn, ¿no? El maná y las codornices, los trae, Dios los cuida y luego da su ley y el pueblo se compromete a obedecer su ley, después de haber pecado, por supuesto, y regresan a Dios. Y hay un momento muy especial en el que regresan a Dios, después de haber pecado. O sea, Dios está salvándolos, cuidándolos, el pueblo se aleja de Dios, adoran al becerro de oro y luego regresan a su ley. Después tenemos otro avivamiento en Josué 24, cuando este mismo pueblo, la siguiente generación, están conquistando la tierra prometida y Josué les hace una pregunta: ¿a quién van a servir? ¿A qué Dios van a servir? Y el pueblo dice: vamos a servir a Dios, a Jehová, nuestro Dios serviremos. Y dice la palabra de Dios que el pueblo sirvió a Jehová todos los días de Josué y los días de los ancianos del tiempo de Josué, pero después se alejaron de Dios. Y luego en el libro de los jueces hay como un ciclo de avivamientos y alejamiento de Dios continuo, ¿no? Es un ciclo. El pueblo de Dios se aleja, pecan, adoran a dioses paganos y Dios permite que caigan en manos de pueblos enemigos, y luego el pueblo se arrepiente y dicen: Señor, perdónanos, regresan a Dios, y entonces Dios llama a jueces, levanta líderes que los liberan y sirven a Dios durante el tiempo de ese juez. Y es un ciclo que se repite porque después se vuelven a alejar y se vuelve a repetir el juicio. Pero entonces podemos decir que hay un buen número de avivamientos, regresos a Dios, y durante ese tiempo Dios concede grandes victorias y el pueblo le sirve a Él. Creo que los mejores ejemplos de avivamientos en la Biblia son el de Ezequías y Josías. El ejemplo de Josías nos lo sabemos bien, y Ezequías es muy similar. Se destruyen los ídolos, se rechaza el culto a dioses paganos y se regresa a la palabra de Dios. En el caso de Josías, de manera literal, se encuentran el rollo de la ley que no habían leído en quién sabe cuánto tiempo. Vuelven a celebrar las fiestas a Dios que no habían celebrado en quién sabe cuánto tiempo, 400 años, y regresan a la palabra de Dios. Y es muy claro que hay un rechazo por completo de la adoración a los ídolos. Y estos momentos, tanto el de Josías como el de Ezequías, es interesante ver que son los momentos de peor adoración pagana en la época del pueblo de Israel, en este caso Judá. Cuando están más alejados de Dios, cuando están en lo más hondo, Dios levanta líderes que revivan, que aviven al pueblo. Y esto es lo que ocurrió en época de Josías y Ezequías. Regreso a la palabra de Dios. Y eso es lo que es un avivamiento. El ejemplo de Nínive en tiempos de Jonás también es un ejemplo de avivamiento, ¿no? Toda la ciudad de Nínive, se convierte a Dios, se arrepienten y vienen a Dios. Una ciudad pagana y vienen a Dios. No vayamos a ser como Jonás, que se enoja cuando Dios hace eso. Cuando Dios permite que haya avivamiento de paganos que vienen a su pueblo, a conocimiento de Él. Otro regreso a la palabra de Dios es en época de Esdras, Nehemías y los profetas del regreso, ¿no? Ageo y bueno, estos últimos profetas, en la época del regreso del cautiverio de Babilonia, ahora Persia, les permite regresar a Jerusalén, reconstruyen las murallas, reconstruyen el templo, y hay un regreso a la palabra de Dios, literal un regreso a la palabra de Dios. Hay ahí escenas muy, muy gráficas de cómo el pueblo escucha la palabra de Dios por horas, toda la palabra de Dios, y toman decisiones drásticas de seguir a Dios, y hay esta emoción de hemos estado tan alejados, rasgan sus vestiduras, porque hemos estado tan alejados de Dios, y hay arrepentimiento y regreso a la palabra de Dios. Y esto es en el Antiguo Testamento, y noten cómo ustedes, cada una de estas historias, básicamente lo mismo. Hay arrepentimiento y hay regreso a la palabra de Dios. Después en el Nuevo Testamento me parece que el ministerio de Jesús puede ser también denominado como el más grande avivamiento de la historia. Jesús, Dios entre nosotros, qué avivamiento más grande que ese. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, luz resplandeció sobre ellos, a los que andaban en valle de sombra de muerte. Eso es avivamiento. Un pueblo dormido en las tinieblas.
recibe la luz de Cristo y se aviva. Y hay milagros y las multitudes siguen a Cristo Jesús. Y hay arrepentimiento. Así denominó Jesucristo su predicación. Así comenzó. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Quizá podemos llamar a ese, que si ustedes me lo valen, el mayor avivamiento en la historia de la humanidad. Y luego, bueno, el inicio de la iglesia, el Pentecostés. Me parece que Pentecostés es un claro avivamiento. El inicio de la iglesia, el Espíritu Santo viniendo en la vida de los primeros cristianos. Hay dos pasajes bíblicos que quiero leer que me parece que explican o por lo menos refieren a lo que es el avivamiento según la palabra de Dios. El primero de ellos es Habacuc 3:2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en mí de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Noten ustedes otra vez el tema de regresar a la palabra de Dios. Eso es el avivamiento. Avívanos, Señor. Queremos regresar a tu palabra. El avivamiento no tiene que ver con queremos emocionarnos mucho. Tiene que ver con queremos regresar a tu palabra. Y luego, segundo de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Me parece el mejor ejemplo, el mejor texto para hablar de avivamiento. Un pueblo que se humilla, que invoca el nombre de Dios, que se arrepiente de sus malos caminos, y Dios oye, perdona y sana. Me parece que esto es quizá la definición bíblica de avivamiento. Si ustedes quieren tener un texto bíblico para hablar de avivamiento, me parece que es este. Así es que yo recuerden, no estoy tratando de criticar a nadie, estoy tratando de reflexionar bíblica y teológicamente sobre lo que es un avivamiento. Y estos textos bíblicos me parece que nos ayudan, nos arrojan luz sobre lo que es un avivamiento, un regreso a su palabra que comienza con la oración y el arrepentimiento. Avivamientos en la historia. Quisiera que reflexionemos un poco en algunos avivamientos a lo largo de la historia del cristianismo, a lo largo de la historia de nuestra fe, para que entendamos lo que es un avivamiento. Voy a mencionar algunos de los grandes momentos de avivamiento en la historia de la fe cristiana. Creo que el primero de todos ellos tiene que ser el surgimiento de la iglesia primitiva en Pentecostés, que eso es parte de la Biblia, pero también es parte de la historia del cristianismo, y luego la expansión literalmente por todo el mundo, por todo el mundo grecorromano, todo el Mediterráneo. El cristianismo se expandió por todo, básicamente por todo el imperio romano y fuera de él también. Llegó a Persia, probablemente llegó a la India, llegó al África subsahariana, Etiopía. En un par de siglos el cristianismo había llegado a, no todos, pero la mayoría de los confines del mundo, que para esta época es impresionante. Impresionante, el apóstol Pablo predicando en Roma, en Grecia. Y bueno, la tradición dice que Felipe, Tomás y otros de los discípulos predicaron en todas partes del mundo. Y definitivamente este fue un gran avivamiento. En 3 siglos el cristianismo había crecido exponencialmente. Literalmente el cristianismo cambió el mundo. Este grupo de 12 discípulos, por la fe en Cristo Jesús, transformaron el mundo. Después también en la época de la antigüedad, me parece a mí que uno de los grandes avivamientos de la historia tuvo que ver con la lucha contra las herejías, específicamente el gnosticismo. Me parece que la lucha contra el gnosticismo fue un avivamiento en la historia de la iglesia primitiva, porque fue lo que comenzó a plantear la necesidad de definir el canon del Nuevo Testamento, de definir las doctrinas básicas de la fe cristiana, y quizá el personaje más importante en estos primeros siglos, Ireneo de León, el primer gran teólogo quizá de nuestra fe. Luego en el siglo IV yo llamaría un avivamiento a la defensa de la doctrina de la Trinidad, teniendo como personajes más especiales Atanasio de Alejandría, los 3 capadocios, Gregorio de Niza, Gregorio de Nacianzo y Basilio el Grande. En esta época crucial de la historia de la vida cristiana, porque había gente que decía que Jesús no era Dios, que era una creación de Dios, otros decían que no era hombre, que no era humano, y bueno, hubo discusiones profundas e importantísimas. Y yo creo que el Espíritu Santo dirigió a los teólogos de aquella época para que sentaran las bases de lo que conocemos como el trinitarianismo, que no es otra cosa sino la expresión de la doctrina bíblica en términos del pensamiento de aquella época, específicamente el pensamiento helénico. Bueno, les puedo hablar de más avivamientos. El movimiento monacal. Me voy a ir por toda la Edad Media simplemente refiriéndolo como movimiento monacal. Creo yo
que en los monasterios durante la Edad Media fue donde se conservó la Escritura. Y fue una época oscura para la fe, creo que sí. Fue una época oscura para la fe porque la mayoría de las personas no conocían el Evangelio, porque la gente no leía la Biblia, porque no sabían leer y porque la Biblia no estaba en sus idiomas. Y la verdad es que fue una época oscura, pero si se conservó la palabra, si se conservó el Evangelio, yo creo que siempre hubo un remanente, pequeñísimo en muchos casos, y creo que la mayoría de ese remanente estaba precisamente en los monasterios. Fue en los monasterios donde se conservó la Biblia. Si Lutero la pudo traducir y la pudo conocer y la pudo leer, fue porque se conservó. Si bien no muchos la leían, si bien pocos la creían, se conservó de alguna manera y fue sobre todo en los monasterios. Puedo mencionar a Benito de Nurcia, la Reforma Cisterciense, San Patricio predicando en Irlanda, San Francisco de Asís, y bueno, más allá de lo que pensemos de él, algunos otros movimientos, algún remanente de cristianos, aún en medio de tanta oscuridad, aún en medio de tanta corrupción, se conservó. Y creo que eso también le podríamos llamar avivamiento, de alguna manera, la conservación de la palabra de Dios. Y después, quizá el avivamiento más famoso de nuestra época, de los últimos 500 años, la Reforma Protestante. Claro que fue un avivamiento la Reforma Protestante y que tiene estas características: regreso a la palabra de Dios, redescubrimiento del Evangelio, crecimiento de la fe verdadera, arrepentimiento de todo lo que hemos hecho durante tantos años. No hemos predicado el Evangelio verdadero. El nacimiento del metodismo en Inglaterra. La denominación metodista es una denominación que nació a partir del avivamiento con los hermanos Wesley en Inglaterra, que eran anglicanos y que tuvieron experiencias que avivó su corazón y su fe, y bueno, ellos lo narran muy, muy apasionadamente, y definitivamente fue un avivamiento. Por la misma época en Estados Unidos, se llamaba Estados Unidos, se llamaba las 13 colonias, en 1730, la década de los 30 del siglo XVIII, un grupo de predicadores itinerantes, entre ellos George Whitefield, Jonathan Edwards, comenzaron a predicar por todas las 13 colonias para regresar a la palabra de Dios, para regresar al Evangelio verdadero. En una época, ustedes saben que las 13 colonias, la mayoría de la gente era cristiana, pero se habían vuelto en un cristianismo nominal. Eran meros rituales religiosos, mera cultura. Muchos consideraban la razón, la ciencia por encima incluso de la Biblia. Había algunos que mutilaban la Biblia, en el sentido de que no creían todo. La asistencia a la iglesia era un mero ritualismo, había disminuido bastante. Y estos predicadores convocaron al pueblo a regresar a la palabra de Dios y predicaban el Evangelio verdadero. Y hubo un avivamiento, se le llama el Gran Despertar, el primer Gran Despertar, después se ha denominado el segundo y el tercero y el cuarto. No les voy a hablar de todo. Me parece que otro gran avivamiento fue el movimiento de misiones mundiales a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XX. Los grandes misioneros de aquella época, William Carey y Adoniram Hudson y muchos otros. Un avivamiento de misiones. Vamos a predicar a todas partes del mundo. Como despertar a la conciencia histórica y global de que hay países enteros que se pierden sin la palabra de Dios. Vamos a predicarles. Y bueno, muchos otros que pudiéramos mencionar a lo largo de la historia. Es triste que algunos movimientos que hoy día, yo sin pena puedo decirlo, son sectas, son grupos heréticos. Algunos comenzaron con historias de avivamiento que honestamente empezaron bonito, empezaron bien. No sé si decir que empezaron incluso quizá como obra de Dios, pero que después el pecado humano los desvirtuó y terminaron yendo a lugares terriblemente heréticos. Esta es mi conclusión al analizar todos estos avivamientos a lo largo de la historia del cristianismo. Que la iglesia, el cuerpo de Cristo, necesita avivamientos constantes, porque somos olvidadizos, porque nos acomodamos, porque nos estancamos. Necesitamos constantemente avivamientos. Pero esta también es mi conclusión. No basta con momentos de efervescencia y emoción. Y ojo, no estoy diciendo que es malo estos momentos de emoción y de efervescencia. No estoy diciendo que es malo. Lo que estoy diciendo es que se requiere algo más. Se requiere algo más. Quizá le podamos llamar avivamiento verdadero, pero se requiere algo más. ¿Cómo saber si un avivamiento es verdadero? ¿Cómo saber si un avivamiento de verdad es de Dios? Yo no pretendo ahora presentar alguna serie de receta mágica o molde mágico para saber si un avivamiento es verdadero, pero sí quiero decir lo que pasa en un avivamiento. Y leí esto y me gustó. ¿Qué pasa en un avivamiento? Lo mismo que el pueblo de Dios tendría que estar haciendo siempre. Eso es lo que pasa en un avivamiento, lo que tendríamos que estar haciendo siempre, pero de manera intensificada y fresca, precisamente porque no lo hemos hecho en mucho tiempo, porque hemos estado estancados, porque hemos estado alejados, porque hemos estado enfriados.
Y déjenme compartir con ustedes 10 marcas básicas de un avivamiento verdadero. Otra vez, no pretendo yo ser dogmático, estricto aquí como si esto fuera una receta mágica. Simplemente déjenme reflexionar bíblica y teológicamente sobre 10 marcas que debe tener un un avivamiento verdadero. Número 1, un regreso a Dios. Todo avivamiento es el regreso del pueblo de Dios cuando hemos estado alejados o enfriados. La condición necesaria es estar alejados de Dios, cosa que no es buena, pero cuando estamos alejados, Dios nos aviva, Dios decide avivarnos y es Él el que hace la obra. Número 2, dependencia en la oración. El avivamiento comienza con un pueblo que encuentra la belleza, el placer, lo maravilloso de la oración y se dedica a ella, porque el avivamiento depende de Dios, no de nosotros. Número 3, arrepentimiento. Todo avivamiento comienza con un profundo reconocimiento de nuestro pecado, una profunda convicción de que necesitamos a Dios porque hemos estado mal. Nos arrepentimos, regresamos a Él. Número 4, pasión por su palabra. Todo avivamiento tiene como centro la palabra de Dios. La palabra de Dios es el centro del avivamiento. No existe avivamiento fuera de ella. No puede haber un avivamiento donde no se predique el evangelio, y quiero decir el evangelio completo. Incluso las partes que son ofensivas para nuestra cultura. De hecho, en un avivamiento hay una pasión por la palabra, al grado de considerar todo lo demás mentira si no es ratificado por su palabra. Número 5, hay adoración verdadera. Todo avivamiento incluye una pasión intensa, y por adoración me refiero a amar a Dios por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas, se rechaza el pecado y se abraza a Dios. Dios es el centro del avivamiento, no un predicador famoso, no la música, es Dios el centro del evangelio. Así es en los ejemplos bíblicos. El pueblo de Dios encuentra en su palabra, y es cuando encuentra la palabra de Dios cuando hay avivamiento, y consideran a su palabra como lo mejor, por encima de cualquier otra cosa. Número 6, se busca la santidad. Búsqueda de santidad. En un avivamiento se busca la santidad. Y esto es muy importante porque de pronto hay avivamientos que hay emoción y hay conciertos y hay cultos larguísimos, pero no hay santidad, al contrario, hay libertinaje. He sabido de avivamientos o campañas donde van los jóvenes y celebran mucho a Dios, supuestamente, y cantan durante horas, y después están haciendo cantidad de cosas que no agradan a Dios. Libertinaje, excesos, abusos, sustancias. Y no digo más, pero me imagino que saben de qué hablo. En un avivamiento se busca la santidad. Hay una pasión por obedecer a Dios en todo, estrictamente. Número 7, en un verdadero avivamiento hay énfasis evangelístico. Hay una pasión por predicar el evangelio a los perdidos. Como esos recién convertidos que están en su primer amor y quieren que todo el mundo sepa de este gran Jesús. Número 8, hay una transformación social. Los avivamientos a menudo tienen un impacto en la sociedad. Hay conversiones, hay justicia social, hay misiones, se crean instituciones, universidades, y eso es maravilloso. Impacta a nuestra cultura. Un avivamiento no se reduce a 4 paredes, sino que impacta a nuestro alrededor. Y número 10, y esta es la última y un poco el resumen de todo, hay frutos espirituales. Recuerden que estoy yo aquí simplemente tratando de reflexionar bíblica y teológicamente sobre lo que es un avivamiento. Yo no pretendo juzgar precisamente lo que está pasando en cierto o tal lugar. No puedo hacerlo porque algunas cosas que están pasando están ocurriendo ahorita mismo. Yo no puedo juzgar todo, ni siquiera sabemos exactamente lo que está pasando. Así es que esto que estoy diciendo no es para decir que algo está mal o que algo está bien. Es para reflexionar bíblica y teológicamente sobre lo que es un verdadero avivamiento. Y en un verdadero avivamiento hay frutos espirituales, hay gente convertida, vidas transformadas, decisiones de dejar el pecado, reconciliaciones, santidad. Todo esto por obra del Espíritu Santo. Me parece que esas son las marcas de un verdadero avivamiento. Necesitamos un avivamiento. Mi vida necesita un avivamiento. Nuestras iglesias necesitan avivamiento. Nuestras familias necesitan avivamiento. Nuestra denominación bautista necesita avivamiento. Nuestro mundo cristiano necesita un avivamiento. Nuestra sociedad necesita un avivamiento. Pero uno verdadero, que tiene que ver con un regreso a su palabra. Un avivamiento que esté fundamentado en la palabra de Dios. Que tenga como centro el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que sea hecho por el Espíritu Santo, no por nosotros, no por mano humana. Y uno duradero. No un avivamiento que sean llamaradas de petate, solo emociones. Necesitamos un avivamiento verdadero. ¿Por qué?
¿Por qué hemos estado dormidos? Yo creo que hemos estado dormidos, que en algún área hemos estado estancados y tenemos que reconocerlo. Hemos pecado, mis queridos hermanos. De pronto en nuestra denominación, en nuestras denominaciones hay pecado, hay envidias, hay odios, hay celos entre pastores, de pronto hay chisme. Necesitamos un avivamiento porque nos hemos alejado de su palabra. Tristemente, de pronto se predica sin la palabra de Dios. Se predica superación personal. Se predican bonitos consejos inspiradores, pero no el evangelio verdadero. Por eso necesitamos un avivamiento, porque hemos confundido la adoración con luces, eventos, conciertos, emociones. Necesitamos un avivamiento verdadero, porque hemos dejado que el mundo nos diga qué creer. Tristemente, muchos cristianos le creen al mundo sobre lo que es bueno y lo que es malo, sobre lo que es la sexualidad, sobre lo que es el género, sobre lo que es hombre y mujer, sobre lo que es el matrimonio. Le creemos al mundo, nos dice sobre lo que es el cuerpo humano, sobre lo que hay que comer, sobre lo que hay que decir, sobre lo que hay que vestirse. Creamos a la palabra de Dios. Necesitamos un avivamiento para regresar a la palabra de Dios, porque hemos dejado de crecer. Y ahora, al que le quede el saco, que se lo ponga. Hemos dejado de crecer. La pandemia, como dice un cantante español, teólogo también, la pandemia, el COVID, no nos enfrió, quizá nos tomó la temperatura. Y tristemente, la gran mayoría de las iglesias hemos decrecido en vez de crecido en los últimos años. Necesitamos un avivamiento porque nuestro mundo lo necesita. ¿Han escuchado la canción Renueva? Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Me gusta cómo la cantan en una iglesia en Monterrey. No solamente porque todo lo que hay dentro de mí, también cantan, porque todo lo que hay fuera de mí necesita ser cambiado, Señor. Hay tantas necesidades materiales y morales a nuestro alrededor. Necesitamos un avivamiento, porque necesitamos transformación. Tú, yo, nuestras familias, nuestras iglesias, nuestra denominación, nuestro país. Pidamos a Dios que nos avive. No depende de nosotros. Vengamos en oración. Vengamos en arrepentimiento genuino a Él y pidámosle que nos avive, que nos levante, que haya un avivamiento pero verdadero, duradero en nosotros, en nuestras iglesias. Yo pido eso por nuestras iglesias, por nuestra denominación, por nuestro país.